Un alma redimida pide fortaleza y protección a su Señor y Dios. Salmo 119, versículo 122. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. En este versículo tenemos dos peticiones. Vemos al autor pidiendo que Dios lo afirmara para bien. Es importante tener en cuenta desde qué posición hizo estas peticiones. Se identificó como siervo y a Dios como su Señor. La mentalidad moderna, mayormente la occidental, entiende poco de lo que esto significa. Muchas veces nosotros en nuestras oraciones usamos este mismo término, pero por mera formalidad religiosa, sin ser suficientemente conscientes de lo que esto significa. Debemos tener en cuenta que para un hebreo, un siervo era alguien que estaba completamente al servicio de su Señor y sujeto a sus órdenes todo el tiempo que estuviera en esa condición. Todo el Salmo da cuenta que este creyente no se denominó siervo de Dios por mera formalidad religiosa, sino porque en verdad estaba al servicio de Dios y se esforzaba a hacer todo lo fiel posible a la palabra de su Señor. Además, era un siervo satisfecho con su posición y funciones. Se deleitaba cumpliendo sus funciones. Versículos 77, 97, 113, 127 y 143. Pero no únicamente reconocía que era su Señor, también lo contemplaba como su Dios. Peticiones como estas solo son dirigidas a Dios, el único que tiene la facultad para responder este tipo de peticiones. Lo que pedía, según la primera parte del versículo, era una obra en su ser para ser bueno, es decir, para ser capaz de mantenerse en la ley de Dios, porque ninguna maldad hacen los que andan en sus mandamientos. Versículo 3. Tácitamente, lo que pedía era que Dios lo llenara de su espíritu para mantenerse fiel a su ley. Afianza a tu siervo para bien es lo mismo que decir, afirma a tu siervo para guardar tu palabra. Según la segunda parte del versículo, pedía que Dios restringiera la altivez de sus opresores. Esta prerrogativa solo la tiene Dios. Únicamente Dios tiene el poder de controlar y frenar eficazmente las intenciones de los malvados. Hacer estas peticiones a un ser que no es verdaderamente Dios equivale a quebrantar el primero y segundo mandamiento. Únicamente Dios tiene el poder de fortalecer nuestro ser para bien. Únicamente Dios tiene la facultad para controlar el espíritu de los malos e impedir que nos traten injustamente. Los opresores de este creyente eran personas con autoridad por encima de él, pero ejercían su autoridad sobre él de manera opresora, de manera injusta, de forma exagerada. Estas peticiones llevan implícita la convicción que este creyente tenía de la bondad de Dios. Desde su condición de siervo le pedía que lo fortaleciera y controlara las acciones opresoras de quienes ejercían autoridad sobre él de manera impía. Este creyente nos enseña lo que debemos hacer ante circunstancias como esas. Podemos y debemos rogar a Dios que nos afirme en su palabra y también que restrinja el maltrato de las autoridades que están sobre nosotros. Como creyentes, sabemos con toda claridad que eso lo hace Dios por los méritos de su Hijo Jesucristo, porque por Él y en Él es que Dios hace todas las cosas. Colosenses 1:16 y Romanos 11:36.
Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.